porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a la escucha de la Palabra de Dios. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 31 y siguiente. Hoy la Palabra de Dios nos enseña que las Sagradas Escrituras dan testimonio de Cristo, y Cristo dio testimonio con sus acciones. Te invito a que busques en tu Biblia el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 31 al 47. Abre tu Biblia y léela conmigo. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y le han dicho: Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés: Veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor su Dios, diciéndole: ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a dejar que digan los egipcios: los sacó con malas intenciones para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra? Apaga el ardor de tu ira, renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo.
se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cam, 1000 maravillas, y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos, pero Moisés, que era su elegido, se interpuso a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ustedes ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien quien los acusa, Moisés, a quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe.
que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es 18 del mes de marzo. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios porque nos permite encontrarnos una vez más a la meditación de la palabra de Dios. Me llama la atención que Jesús dice que Él hace las obras del Padre. Ayer la palabra de Dios nos hablaba: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Ahora Jesús nos enseña que Él hace obras, Él realiza obras, Él tiene acciones. Y esto debemos tomarlo en cuenta, porque pareciera que la vida del cristiano hoy día está disociada o está divorciada de lo que predica. Una cosa predica y otra cosa practica. Y Jesús dice: yo hago las obras de mi Padre. Yo realizo las obras de mi Padre. Ustedes estudian las Escrituras esperando encontrar vida eterna. Ellas hablan de mí, dice el Señor. La palabra de Dios nos va a hablar acerca de la vida de Cristo. A veces ustedes y yo nos colocamos un crucifijo en el pecho y tenemos al Señor en un crucifijo en la casa o una imagen de Jesucristo y creemos que es solamente tenerlo y ya. No, no es un adorno, no es una muleta, es un compromiso. Y el compromiso es trabajar en la obra de Dios. El compromiso es trabajar en lo que Dios nos invita. Y que este evangelio de hoy nos va a enseñar que no podemos ser como Jesús decía por allá en San Mateo 23:1. En la cátedra de Moisés reunieron los hipócritas y los fariseos. Hagan lo que digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. El decir, el hablar y el hacer, el trabajar, parece que están divorciados. Por ejemplo, pensemos en la mamá que le dice a la hija: no diga groserías, no diga malas palabras, pero es una grosera, es una mal hablada. El papá que le diga al hijo: no diga mentiras, pero es un gran mentiroso. El hermano que le dice al otro hermano: no se ponga bravo, pero se enoja con facilidad. Las palabras nuestras están divorciadas de lo que realmente somos, de lo que realmente practicamos. Y entonces Jesús dice: las obras son necesarias. Yo hago el trabajo, yo hago las obras de mi Padre. Mire cómo lo va a expresar el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 31 y siguiente. Oído al tambor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio es válido. Jesús dice: yo no ando hablando de mí, yo no ando aplaudiéndome a mí mismo, yo no ando diciendo yo sí soy bueno, yo sí hago las cosas bien, yo soy lo maximito, lo máximo con lo mito.
Yo soy la última Pepsi-Cola del desierto. Oye, ese orgullo Jesús dice que está mal, esa vanidad está mal. Jesús dice, otro es el que da testimonio. Otros es el que habla. Otro es el que dice, ustedes enviaron mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Dice Jesús, algún día ustedes le dijeron a Juan, vaya y le preguntan a Juan si ese era el Mesías. Y Juan dijo, sí es, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Esa es la verdad. Juan dio testimonio de la verdad. Dice Jesús, yo no me quiero apoyar en ese testimonio. No es que me quiera apoyar en el testimonio de una persona. Pero Juan fue el que dijo que yo era el Cordero. Dijo la verdad. Oigan, si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. Las obras que yo hago son las que me acreditan, son las que dan testimonio de mí. Miren cómo hablaba Jesús. Miren lo que decía Jesús. El testimonio que Jesús tenía era las obras que realizaba. Cristo no era una persona de hablar por hablar. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que en cierta ocasión había más de 4,000, había más de 5,000 personas reunidas. Estaban hambrientas, tenían hambre. ¿Y qué hizo Jesús? Multiplicó los panes para los hambrientos. Esas obras son las que dan testimonio de Él. Fue Jesús al templo, llegó en el templo y se encontró que la gente no estaba orando, no estaba rezando. Tenían el templo convertido en un mercado. Agarró un látigo y lanzó todo, las palomas, los cambistas, los bueyes. Y dijo, la casa de mi Padre es casa de oración. Esas obras son las que daban testimonio de Jesús. Un día, dice la palabra de Dios, llega Jesús en el templo y hay un hombre tullido de la mano. Y al verle con este problema, le dice, extiende la mano y le libera. Y entonces por eso los judíos se ponían bravos. Pero Jesús dice, las obras que yo realizo. Miren, de la infancia de Jesús, ¿se acuerdan de la infancia? Jesús se perdió en el templo, lo hallaron papá y mamá. Y cuando se fueron a preguntar, María le preguntó, ¿por qué nos hace esto? Y dice la palabra de Jesús, la palabra de Dios, que Jesús le dijo, ¿no sabes que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? Regresó a su casa y estuvo sujeto a las órdenes de su papá y su mamá. Desde niño Cristo era obediente. Las obras que Cristo hacía daban testimonio. Las bodas de Caná, ¿se acuerdan? El famoso episodio de la boda de Canaán. Oye, faltó el vino. Jesús dijo, no ha llegado mi hora. La Virgen María le dijo, hagan lo que Él les diga. Y Cristo hizo el primer milagro. Las obras dan testimonio de Cristo. Si ustedes y yo nos ponemos a ver qué obras hemos hecho que den testimonio de nosotros, no un testimonio malo, un testimonio bueno, yo les aseguro que muy pocos podrán decir, yo he hecho obras que dan testimonio de mí. Por ejemplo, si usted en la mañana, como hijo, se levanta, ayuda a su papá y a su mamá en el quehacer de la casa, es un hijo obediente, es un hijo atento, es un hijo que hace las cosas que tienen que hacer sin que lo mande. Papá y mamá podrán decir, tengo un hijo A1, tengo un hijo bueno, tengo un hijo excelente. Porque las obras de ese hijo hablarán para que su padre y su madre puedan decir, es uno de los mejores hijos. Por ejemplo, si usted como ama de casa, como esposa,
como mujer del hogar, de la familia, óigame bien, tiene a su esposo y usted se preocupa por su esposo. Usted le ayuda a arreglar la comidita para el trabajo, le lava, le plancha, lo atiende, es buena madre, tiene la casa ordenada y si no tiene tiempo busca a quien lo haga y atienda a sus hijos. Y es la mujer que está pendiente de todo en el hogar, ayuda a ahorrar a su esposo, le ayuda en los quehaceres. Podrá decir el esposo, mi esposa tiene obras buenas, mi esposa es una mujer buena. Pensemos, por ejemplo, en el esposo, oye, que llega temprano a la casa, que ayuda a su esposa, que comparte con ella, que la toma en cuenta, que le habla, que la llama, que es detallista. Bueno, que cumple todos los requisitos que a la mujer le gusta, pues. Oye, la mujer podrá decir, ese hombre me ama porque tiene acciones, tiene obras. Pero si usted piensa en un hijo grosero, altanero, rebelde, que no hace caso, que es un desobediente, que es un vulgar, que es un patán en la casa. Si usted piensa en una esposa que tiene obras malas, que es grosera, que no le atiende, que le ignora, que no le espera, que ni siquiera la abraza y no le toma en cuenta, o en un esposo que es frío, seco, tosco, torpe y hasta mudo porque no le dice ni palabra alguna, usted podrá decir, este no me quiere, las obras que tiene son malas, las obras que tiene no son buenas. Y Jesús dice, las obras que yo hago dan testimonio de mí. Y si usted mira la vida de Cristo, y si usted observa la vida de Cristo, en cualquier momento, en cualquier lugar, tenía obras. Cuando los apóstoles estaban peleando, estaban discutiendo por quién era el más importante. Además, Mateo 20:20 resalta de que se acerca la madre de los hijos de Zebedeo a pedirle un lugar para sus hijos. Los otros apóstoles se ponen bravos. Jesús dice que no sea así entre ustedes, que el mayor entre ustedes se haga el servidor de todos. Las obras que Cristo hacía, las obras que Cristo realizaba, las obras que el Señor hacía, daban testimonio de que era un enviado de Dios. Las obras buenas de un empleado hacen darse cuenta al jefe que quieren trabajar, hacen darse cuenta al jefe que es un buen empleado. Pero si es un empleado que llega tarde, no se baña, no se arregla, va todo sucio, desarreglado al trabajo, es grosero, es desobediente, ¿qué va a decir el jefe? Pues este no quiere trabajar, vamos a sacarlo del empleo porque es un desobediente. Las obras hablan por sí solas. Y a veces nosotros en la vida tenemos obras que desdicen de la vida cristiana, que desdicen del ser verdaderos cristianos. Obras, por ejemplo, pensemos en la persona que dice ser cristiano, ser creyente, pero es un grosero por la boca, es un vulgar, es un patán, es una persona que se lo vive diciendo malas palabras. Con la boca que recibe a Jesucristo maldice al hermano, lo insulta y lo maltrata. Las obras dirán que es una persona vulgar, que es un cristiano chimbín. Pensemos, por ejemplo, en aquel que dice ser cristiano, pero es un ladrón. Le gusta quitarle a los vecinos, a los amigos, las cosas ajenas. Las obras que hace dicen de la vida cristiana de él. Pensemos, por ejemplo, en la persona que es orgullosa, que cree que está por encima de todas, que cree que está en el aire, que es lo maximito, lo máximo con lo mito. Ay, sí, gran cosota, campo y anchura. ¿Qué va pasando, don Gordura? Las obras de ese cristiano dicen de su vida. Pensemos, por ejemplo, en aquella mujer que es cristiana y anda abortando. Y anda ayudando a otras personas a que aborten. Pensemos, por ejemplo, en aquella mujer que es cristiana y no sabe cómo vestirse. Padre, lo que no se exhibe no se vende. Y anda exhibiendo y mostrando toda. Hasta la misa va más vestida. Oye, las obras tuyas van a decir de la vida del cristiano. Y ustedes y yo como cristianos debemos comportarnos bien. ¿Por qué conocían a Cristo? ¿Por qué conocían al Señor? Porque las cosas que hacía, las hacía para bien. Pensemos en el cristiano
que cuando llega un pobre a tocarle la puerta, que cuando llega un pobre y necesitado a pedirle comida, le dice, váyase de aquí, no tengo nada, teniendo en la despensa comida. Que cuando llega una persona pidiéndole ropa, le diga, yo no tengo nada, váyase de aquí, y teniendo en su casa ropita que pueda darle. Las obras nuestras en muchas ocasiones están causando escándalo y están diciendo mal de la vida cristiana. Miren, me llama la atención cómo cuando un ministro, un sacerdote, diácono, obispo o hasta el mismo papa comete un error, cómo nosotros somos capaces de acribillar o señalar o apuntar a esa persona. Si su párroco, de repente usted lo vio borracho, o usted vio que su párroco, su sacerdote no le atendió, o es un orgulloso, o es un pretencioso, o que su párroco allá en la parroquia hizo un escándalo cualquiera, imagínese el peor escándalo. Usted dirá, uy, pero ese era el cura, uy, pero ese era el sacerdote, uy, pero ese era el ministro que hacía la misa. Mire lo que hizo. Las obras de ese sacerdote desdijeron, y entonces usted tendrá en la mente que todos son iguales y que todos se comportan de la misma manera. Ah, pero si usted es padre de familia y es un papá vagabundo sin vergüenza, que en vez de pasar los días con sus hijos, cuando llega el fin de semana, se va y se pierde con sus amigos y sus hijos en la casa lo están esperando, entonces nadie le puede decir nada. Porque tus obras, aunque sean sucias, porque tus obras, aunque sean malas, nadie me puede decir nada. Y si mi mujer me dice algo, le pego un grito, porque yo soy el hombre de la casa. Ay, sí, gran cosota. En vergüenza, fariseo. Pensemos, por ejemplo, en la mamá que criticó al sacerdote porque falló, pero no se ve ella, no se observa lo que hace. Puras modas, pura bella para ver estrellas, puros salones de belleza, pura hermosura por fuera, pero por dentro es una grosera, no le educa a sus hijos en la fe, no les atiende, se lo pasa en la calle y agarra a los niños, va y se lo tira allá a la abuela para no estar con ellos. Las obras de esa madre desdicen de la vida cristiana. O pensemos con el hijo, que aparte de ser grosero, altanero, desobediente, mentiroso y roba a los padres, le quita a los padres el dinero que tiene. Las obras van diciendo mal de la vida cristiana. Las obras nuestras, las malas acciones hacen que ustedes y yo demos escándalos en la vida. Y hoy la palabra de Dios nos enseña las obras de mi Padre, las obras de Dios, las obras de nuestro Padre Celestial hacen que Cristo sea una persona de credibilidad. Las obras que hacía Cristo. Usted no encontrará en la Escritura que Jesucristo, ni siquiera muriendo en la cruz, se atrevió a insultar a los que lo estaban crucificando. Pero ustedes y yo insultamos a cualquier persona. Nuestras obras hablan contrarias a nosotros. Oye, dígame cómo es tu comportamiento. Dígame cómo son tus obras y te diré qué tipo de cristiano eres. ¿Qué tipo de creyente eres? Que la palabra de Dios en este día sirva para ver cómo estamos actuando. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos comportando? Que la palabra de Dios en este día nos ayude a comprender que las malas acciones, que los escándalos que nosotros ocasionamos en la vida pueden destruir y dañar a muchas personas. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos.
Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta escuchar la palabra de Dios. Por eso te invitamos a buscar en YouTube Padre Marcos Galvis. Ahí encontrarás videos que te enseñen de la palabra de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis, donde tendrás la formación cristiana para tu vida, donde tendrás la palabra de Dios explicada. También puedes buscar nuestra página de Facebook, Padre Marcos Galvis, o puedes seguirnos en Instagram o en Twitter como Padre Marcos Galvis. Ahí encontrarás la palabra de Dios. Busca en YouTube, Padre Marcos Galvis, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte con nosotros la alegría de evangelizar.